Estimados estudiantes, saludos en el Señor Jesús y bienvenidos a esta última clase de este curso de Introducción al Antiguo Testamento. Y bueno, ya esta es la recta final, el último día de clase. Este video es un video sumamente corto, así que les agradezco vuestro entusiasmo y dedicación durante estas 12 semanas. Sabemos que no es fácil el poder tener una vida de trabajo secular, de vida familiar y a la misma vez tomar tiempo para hacer trabajos académicos, pero sí también sé que esto le será a usted de mucha bendición, no solamente en el presente, pero también en el futuro. Todo aprendizaje que tenemos tiene un impacto profundo en nuestras vidas y créame que le va a ayudar a usted todo lo que usted ha aprendido a lo largo de estas 12 semanas para tener un mejor entendimiento de la palabra del Señor. Y bueno, el propósito de este video final es con el fin de disipar ciertas dudas que tienen muchas personas respecto al Antiguo Testamento. Uno de de los errores grandes que la iglesia cristiana ha cometido a lo largo de los años es justamente no prestar atención y darle la importancia que requiere el Antiguo Testamento. Tenemos ese concepto de que somos una iglesia neotestamentaria. Y yo he escuchado tantas cosas a lo largo de mis años en el mundo de la academia y en los púlpitos de las iglesias, mal utilizando los escritos del apóstol Pablo en muchas instancias, el que básicamente por el hecho de que somos una iglesia que estamos en el nuevo pacto, pues ya básicamente tenemos que rechazar básicamente las cosas del antiguo pacto. Bueno, y a mí me llama la atención que para algunas cosas lo rechazan, pero para los salmos no hay problema leer los salmos. Y no hay problema tampoco leer Malaquías, porque para pedir los diezmos sí somos Antiguo Testamento. Yo creo que nosotros somos creyentes de toda la Escritura, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Y toda la Escritura sigue siendo válida en el día de hoy. Sí, los 10 mandamientos son válidos en el día de hoy, tal y como lo fueron en el principio. Y cuando digo todos los 10 mandamientos, siéntese y léalos, porque siempre hablamos de no matarás y no adulterarás. Pero hay otras cosas que nosotros no practicamos y que estamos en violación en estos momentos a los 10 mandamientos. Que eso no aplica a la iglesia. Porque Cristo lo cumplió y como Cristo lo cumplió, pues ya yo no tengo que cumplirlo. Qué mala interpretación. Creo que debemos de aprender que Cristo vino no a abolir la ley, sino a cumplirla, número 1. Y número 2, cuando se habla de ley, existen 2 leyes. Está la ley de Dios y está la ley del pecado. La ley del pecado es la que ha sido abolida. Pero la ley de Dios permanece hasta el día de hoy. Número 2, tenemos que aprender a distinguir entre lo que es mandamientos de Dios y lo que fueron estatutos por circunstancias especiales en la vida del pueblo de Israel. Y ya en ese sentido, los estatutos que se dieron relativos a la vida del pueblo de Israel en aquel momento, los cuales básicamente eran para presentar lo que eventualmente vendría, por ejemplo, los sacrificios. Los sacrificios que vemos nosotros a lo largo del Antiguo Testamento, donde se sacrificaba un animal, donde se vertía sangre, donde se quemaba la carne y el incienso subía a la presencia del Señor. Pues todo eso tenía un significado en términos de lo que vendría. ¿Qué vendría? Bueno, el sacrificio de Yeshua HaMashiach, que es eterno. Y en ese sentido, pues no tenemos que cumplir con esos sacrificios ni con toda esa liturgia que tenía en aquel entonces el Antiguo Testamento, porque ya eso eran unas ordenanzas específicas para un periodo de tiempo. Sin embargo, a veces nosotros mezclamos la gimnasia con la magnesia y la gordura con la hinchazón y entonces tomamos todo y lo ponemos todo en la misma caja. Y eso es el gran error que se está cometiendo dentro de la Iglesia de Jesucristo. Así que básicamente yo quisiera compartir con ustedes algunas cositas con respecto a esto, porque si nosotros vamos a las Escrituras podemos ver que Jesús enseñó
que el Antiguo Testamento, justamente hablando, refiriéndose con la palabra las Escrituras, pues es la divina palabra del Padre. Cristo dijo que la Escritura no puede ser violada. Lo vemos en Juan capítulo 10, verso 35. Y cuando está hablando Jesús de que la Escritura no puede ser violada, no se está refiriendo al Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no existía. A lo que está refiriendo el Señor es al Tanaj, al Antiguo Testamento, a la Torá. Vemos que Jesucristo se refirió a las Escrituras como un mandamiento del Padre. Lo vemos en Mateo capítulo 15, verso 3. Como tal, como mandamientos del Padre, son indestructibles. Lo vemos en Mateo capítulo 5, verso 18. Y yo sé que hay una gran diferencia entre lo que es el mandamiento del Padre y lo que fueron ordenanzas impuestas por hombres a lo largo de la historia del pueblo de Israel, hasta el punto de que cuando llega Jesús a la escena, la carga religiosa que tenían las personas era básicamente imposible de llevar. Entonces, debido a eso, Jesús cumple la ley en su forma original, tal y como Dios en una forma clara intentaba el que la gente practicara. Pero siempre hay gente que son más papistas que el Papa y gente que quieren ser más cristianos que Jesucristo, y tenemos personas que quieren ser pues más judíos que Abraham y más judíos que Moisés. Y debido a eso, a lo largo de la historia, pues como en toda cultura, pues tenemos personas quienes trataron de imponer nuevas ordenanzas que no fueron impuestas por Dios, fueron impuestas por los líderes religiosos de aquel entonces, llevando al pueblo a diversas cargas que eran difíciles de llevar. Y es entonces la persona de Jesucristo. Y entonces, claro, vemos también al apóstol Pablo, quienes hacen esa marcada enseñanza a una seguir las escrituras y obedecerlas en una forma moderada, en una forma central, encargada en lo que Dios quería realmente que se hiciera, no en cualquier invento impuesto por ningún líder religioso. Así que eso lo vemos ahí. Cristo se refirió constantemente a las escrituras. Estamos hablando de que Dios constantemente estuvo haciendo referencia al Antiguo Testamento. Usted lo puede ver en Mateo capítulo 22, versos 31 y 32. Lo puede ver y claro, cuando Jesús hace referencia en Mateo 22 está hablando específicamente de Éxodo capítulo 3, verso 6. En Mateo capítulo 21, verso 16, lo podemos contrastar con el Salmo 8, verso 2. O también, por ejemplo, Mateo capítulo 12, verso 3, lo podemos contrastar con Primera de Samuel, capítulo 21, verso 6. Vemos nosotros que Jesús confirma muchas cosas de las que aparecen escritas en las páginas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, así como la muerte de la mujer de Lot, cuando la mujer de Lot se convierte en una estatua de sal, ¿no? Lo vemos eso en Lucas capítulo 17, versos 29 y verso 32. También nos habla Jesús acerca del asesinato de Abel cometido por su hermano Caín, en Lucas capítulo 11, verso 51. También vemos a Jesús hablando acerca del llamado divino a Moisés, en Marcos capítulo 12, verso 26. También nos habla Jesús acerca del maná dado en el desierto, y eso lo vemos en Juan capítulo 6, versos del 31 al 51. Y también Jesús hace referencia a un evento histórico muy interesante, que fue el asesinato del sacerdote y profeta Zacarías, hijo de Berequías, en Mateo capítulo 23, verso 35. También Jesús no es el único que hace referencia al Antiguo Testamento, al Tanaj. Vemos nosotros a los apóstoles que también hacen referencia al mismo. Vemos Santiago, por ejemplo, que se refiere a la ley, a la Torá, como la ley real, al hacer referencia a Levítico capítulo 19, verso 18. Y eso usted lo puede encontrar en Santiago capítulo 2, verso 8. Vemos a Pedro. Pero nos dice que todo creyente debe ser santo en toda su conducta, refiriéndose justamente a Levítico, capítulo 11, verso 44. Y eso usted lo puede encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. También Pedro hace referencia
a Isaías capítulo 40, verso 8, al indicar que la palabra de Dios permanece para siempre. Y usted lo puede leer en 1 de Pedro capítulo 1, verso 25. Pedro también nos recuerda que los escritores del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 20 y 21 nos habla justamente acerca de eso. Y de la misma forma, vemos nosotros a Juan. Juan indica que el verdadero creyente que ama a sus hermanos y hermanas es quien obedece a Dios y guarda la Torá. Lo dice en 1 de Juan, capítulo 5, versos 2 y 3. Así que, cuando usted escucha personas que dicen, eso es de la ley pues no tiene injerencia en nosotros, pues entonces creo que hay una contradicción aquí. Yo personalmente no creo que Jesús era esquizofrénico, ni pienso que los apóstoles eran esquizofrénicos, que una cosa tenía validez ahora y ahora pues no tiene validez, que una cosa era perfecta en el pasado, ahora es imperfecta, y como es imperfecta hay que hacer algo nuevo. No, vemos nosotros que a lo largo de esta historia bíblica de Génesis y Apocalipsis, todo este documento es uno solo. Yo creo que el error más grande que ha cometido la iglesia en este proceso del canon es crear estas divisiones de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo creo que con haber puesto todo en un solo documento hubiera sido suficiente y no hubiéramos tenido la gran confusión que tenemos hoy día a lo largo de la historia de la iglesia. Y vemos apóstoles como Judas. Judas en su pequeña epístola hace referencia a Moisés, hace referencia al pueblo hebreo en el desierto, hace referencia a Coré, habla de Caín, habla de Balaam, habla de Enoc, entre otras personas. Inclusive Pablo, que eso, nada más hablar de las cosas que Pablo dijo y que hoy día se malinterpretan en la iglesia, eso es un estudio bíblico en sí. Estamos hablando que podemos utilizar 12 semanas más para nosotros poner en contexto todo lo que Pablo dijo y que hoy día en las iglesias se enseñan que es totalmente equivocado. Vemos que Pablo le indica a Timoteo que todo el Antiguo Testamento, cuando dice toda la Escritura, es que toda la Escritura, no es algunas partes, ni este pedacito de aquí, no es que los Salmos y Malaquías es inspirado, no, toda la Escritura, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, todo el Tanaj, toda la Escritura fue inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. Segundo de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. También nos indica que él no sabría cómo distinguir el pecado si no fuese a través de la ley. Romanos capítulo 7, verso 7, está escrito eso. De hecho, hay una nota que les tengo aquí muy claro y es el hecho de que Pedro nos indica en una forma muy clara, hablando justamente de Pablo, Pedro se refiere a Pablo con las enseñanzas muy profundas y que algunas personas podrían usarlas para distorsionar su mensaje. Eso lo dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16. Yo creo que eso a lo largo de los años y de los siglos hemos tenido ese gran problema de cómo se ha mal utilizado las palabras y las enseñanzas del apóstol Pablo a tal punto de que a partir del concilio de Nicea tenemos esa gran separación, esa gran ruptura en la cual pues básicamente hasta el día de hoy nosotros hablamos marcadamente todo lo que dice el Nuevo Testamento y una que otra vez hablamos algo por ahí del Antiguo Testamento. Yo creo que eso es muy importante. Por eso es que vemos hoy predicadores quienes presentan a Pablo como la persona que nos presenta una teología de separación o una teología anti-Antiguo Testamento, y eso es totalmente falso. Y cuando nosotros miramos a los padres de la iglesia, algunos de ellos, voy a presentarles algunos de ellos, no todos. Claro, mis padres de la iglesia favoritos son los antinicenos, los padres de la iglesia que ejercieron su ministerio antes del concilio de Nicea. Ya después de los postnicenos, pues tengo algunos problemillas con ellos. Sin embargo, yo he incluido aquí de ambos lados. He incluido padres de la iglesia pre-nicenos,
pre al concilio de Nicea y post-nicenos, después del concilio de Nicea. Así que, por ejemplo, San Agustín dijo que el Nuevo Testamento es la consumación del Antiguo Testamento. San Ciprián preparó un libro con escrituras del Antiguo Testamento llamado Testimonia, a fin de usarse como herramienta de evangelismo. O sea, el Antiguo Testamento como herramienta de evangelismo. San Justino, en su escrito llamado El Diálogo con Tripo, prueba el verdadero cristianismo utilizando solamente el Antiguo Testamento como texto. Tenemos a San Basilio de Capadocia, uno de los padres prenicenos, y él tuvo un escrito que se llama el Hexamerón, el cual pues era una exégesis acerca de la creación. Tenemos también al otro gran padre de la iglesia capadocio, que se llamaba San Gregorio de Nisa, y por supuesto el gran teólogo egipcio conocido como Orígenes. Ellos escribieron comentarios bíblicos basados en el libro de Cantar de los Cantares y en el libro de Génesis. Tanto San Atanasio como San Ireneo escribieron tratados teológicos acerca de la creación de acuerdo al libro de Génesis. Tenemos a San Clemente de Roma, quien se refiere constantemente en su epístola. Él escribió también una epístola que no está en la Biblia, pero él escribe una epístola muy conocida, una carta acerca del Antiguo Testamento que se conoce como la Escritura Divina. Y también tenemos a Tertuliano de Cartago, quien es uno de los padres de la iglesia que distingue por primera vez en la historia de la iglesia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como dos documentos. Él utiliza el Antiguo Testamento para combatir las falsas doctrinas de Marción y el gnosticismo. Así que estos fueron personajes importantes, y por supuesto no quiero dejar al gran teólogo, digamos uno de los teólogos más importantes del cristianismo de todos los tiempos, y era Santo Tomás de Aquino, que nos indica que la ley, o lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, o la Torá, era buena, y que con la llegada de Jesucristo, el Mesías, fue sellada su perfección. Y que con la llegada del Mesías vemos nosotros que el Tanaj, el Antiguo Testamento, llega a su total perfección. Por último, yo creo que tenemos los dos líderes del gran movimiento protestante más importantes, Martín Lutero y Juan Calvino, quienes también vemos a lo largo de la historia que ellos no echaron a un lado las escrituras del Antiguo Testamento. En el caso de Martín Lutero, escribió extensamente acerca de la cristología en el Antiguo Testamento. Y en el caso de Juan Calvino, escribió una exégesis completa del Antiguo Testamento. Así que creo que es sumamente importante que nosotros indaguemos más acerca de este tema. Le invito a que indague más, que busque más, que trate de estudiar acerca de la teología, que vaya a la raíz de la palabra de Dios. Si puede en el idioma hebreo, hágalo. Hay cursos de hebreo bíblico, pero no tiene que tomar un curso de hebreo bíblico. El internet tiene muchas fuentes muy, muy buenas que usted puede utilizar. Yo personalmente utilizo un software que se llama Logos, y Logos pues es el documento que yo utilizo que me ayuda muchísimo en términos de traducción del original hebreo. Uno de los problemas que estamos teniendo es justamente que llegamos a interpretaciones de las escrituras basado en traducciones que lamentablemente, pese a que la palabra de Dios no tiene error, las traducciones sí tienen errores. Y cuando entramos al castellano, pues lamentablemente se han cambiado la intención del concepto de la oración, y entendemos todo totalmente diferente. Y yo creo que eso también nos ha afectado muchísimo en cuanto a el entendimiento teológico que tenemos de las escrituras. Bueno, hemos terminado
Les digo una vez más que estoy agradecidos por toda vuestra atención, que el Señor os continúe bendiciendo y bueno, gracias por ser parte de este proyecto. Bendiciones.